por parte de Cruz Roja. ¿Te acordás que fueron Así, las chicas? Fueron becadas por el viaje. así es, nosotros, bueno, ya aprovechamos que están estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, contarles un poquito, nosotros dentro de nuestra formación tenemos algunas propuestas de salidas educativas para estudiantes y entre ellos algunas salidas dentro de Córdoba, en el interior de Córdoba y luego en Argentina y el mundo. Por ahora llegamos a América Latina, en algún momento vamos a llegar un poquito más lejos, pero bueno, vamos, ahí se sumó también la profe Celia, Cele, bueno, buenísimo, bienvenidas, Lili, querida, nunca nos fallan en los encuentros. Nico, presentes desde qué distintas facultades, desde Bien, la Facultad de Medicina, perdón, ¿desde qué carreras? bien, buenas tardes, mi nombre es Nicolás Galotti, soy consejero titular del claustro estudiantil por la agrupación REM Ciencias Médicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. En primer lugar, agradecerle al Instituto Cruz Roja Argentina, a su presidente, el doctor Troca, a Sofi, todos los docentes, y bueno, darles la bienvenida a todos los que estén participando. Desde la Facultad de Ciencias Médicas tenemos presencia de las carreras de Medicina, Fonoaudiología, licenciatura en Enfermería, Kinesiología, Nutrición, licenciatura en Producción de Bioimágenes y técnico en laboratorio. Esta invitación por parte del Instituto Cruz Roja Argentina, filial Córdoba, a formar parte de este webinar, llega en el marco de un ciclo de charlas que nosotros veníamos llevando a cabo, que se llama Los profesionales que queremos ser, que consideramos esto un aporte único para poder ver el otro lado de la salud, ¿no? El lado del que por ahí los profesionales de la salud no estamos tan pendientes, así que muchísima expectativa por parte de todos los compañeros que se han sumado y que se van a seguir sumando, así que agradecerles y... Bien, gracias, Nico. Yo ahora, luego cuando estemos finalizando, voy a poner un formulario de Google en el cual van a acreditar la asistencia para que después le podamos hacer sus certificados. Bien, eso ya cuando estemos finalizando, ya en un momento voy a poner en el chat también algunos hashtags que solemos utilizar para subir en nuestras redes, imágenes. Nico, te invito también a que vos desde la Universidad Nacional de Córdoba y de la Facultad de Ciencias Médicas puedan poner sus arrobas y sus hashtags para que logremos hacer alguna tendencia o reconocer las imágenes, ¿sí? Gracias, Sofía. Sandra, ¿está presente ya, Geno? Sí, me parece que... Sofi, Sí, bueno, Geno. buenas tardes a todos, porque recién es como que entré y no saludé, así que buenas tardes a todos. Sandra estaba tratando de conectarse y no está pudiendo. Le pasé el código que me pasaste hoy, me dice contraseña de la reunión. Sí, pero creo que no debería tener problemas, ¿no es cierto? No, todos hemos podido entrar. Bueno, espérame un minutito que veo Sí, sí. a ver cómo puedo ayudarla para que se vaya conectando sin problemas. Sí, ahí hay gente que me pide también el usuario y la contraseña para pasárselos. Ahí se los voy a estar mandando. Veo estudiantes de Cruz Roja, de la Nacional, veo gente profesionales de otras instituciones hospitalarias, de nuestros profes que han invitado. Veo profes que están en sus instituciones. Buenísimo, Nico, ahí pone. Voy a enviarles. Les pedimos paciencia y les agradecemos. Ahí en el chat puse el acceso que había uno de ustedes que me lo pedía para entrar desde una computadora o desde otro medio. Así que ahí lo puse. Ya damos inicio.
La iniciativa, acá hay alguien, bueno, aprovechamos un poquito para intercambiar experiencias, hasta que se sume Sandra, ahí está Karen también, que se suma a la Karen querida. Acá nos pregunta alguien, bueno, ¿cómo surgió la iniciativa de estas capacitaciones? Laura, no sé si sos estudiante de la Nacional, o de Cruz Roja, o de Colombia. Bueno, nosotros en el instituto veníamos, ahí está, de la Nacional. Nosotros en el instituto estábamos ofreciendo algunos talleres para los días sábados. Si quieren, en un ratito voy a poner en el chat la inscripción, perdón, el formulario de inscripción para el encuentro que vamos a tener este sábado. También están invitados. Todos los sábados estamos organizando estas charlas. Y ahora, bueno, teníamos la propuesta esta, con Nico veníamos charlando ya la posibilidad de otro encuentro, intercambiando experiencias tanto Universidad Nacional de Córdoba y Cruz Roja, ya que todos somos, las dos instituciones formamos profesionales de la salud. Sofía, Sí, Geno. te envié el contacto de Sandra, porque Bien. no está pudiendo entrar, para ver si vos podés asesorarla. Le Dale. sale incorrecta la contraseña.
Acá estoy con Sandra, no me fui ni nada. Sandra, estoy acá hablando por teléfono con ella, estamos tratando de entrar. Ahí me dice que pude entrar, así que seguimos por Zoom. A ver, ahora vamos a ver si Sandra pudo. Sí, buenas tardes, qué pena con ustedes. Perfecto, Problemas técnicos. buenísimo. Hola Sandra, ¿Cómo bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por estar. Nosotros desde acá de Argentina estamos muy contentos, desde Argentina, algunos de Córdoba, otros están en sus provincias, en el interior, y estudiantes de acá y de allá que tenemos, tanto de la Universidad Nacional de Córdoba como del Instituto. Escuchar tu tonadita de Colombia nos traslada en este tiempo de pandemia. Sí. Nos endulza, es como que decimos, salimos un poco de casa. Agradecerte, Sandra, tu predisposición, tu buena onda. Voy a presentarte y a continuación dejo toda la charla en tus manos, ¿sí? Perfecto. La licenciada Sandra Catalina Guerrero de Aragón es coordinadora de investigación, docente de la Facultad de Instrumentación Quirúrgica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Bogotá, especialista en docencia universitaria, máster en neuropsicología y educación. Así que Sandra, estamos muy contentos de estar acá. Te escuchamos. Bueno, pues, muchas gracias. Pues pedirles disculpas por las demoras en el ingreso, pero bueno, son cosas que a veces suceden. Ya estoy aquí pues compartiendo la pantalla. Todos la visualizan. Pues para mí fue un placer realmente esta invitación. De verdad les agradezco de antemano el haberme tenido en cuenta. Y bueno, hoy vengo a compartirles tres temas muy importantes que he venido trabajando con los estudiantes, con los profesionales del área de la salud, tanto estudiantes como profesionales. Y bueno, espero que todo lo que pueda aportarles pues sea de alimentación también para ustedes en las áreas que trabajen. Y bueno, pues el tema que les voy a presentar es una mirada al bienestar psicológico, las habilidades emocionales y habilidades no técnicas en el personal de salud. Realmente estos son tres temas que he venido trabajando en investigación y que he venido fortaleciendo en el tiempo. En este momento, pues vamos a empezar a desarrollar un trabajo para fortalecer a través de una cultura digital todo lo que es bienestar psicológico y habilidades emocionales en el personal de salud. Y bueno, espero que poder contar con ustedes más adelante. Quise empezar con esta frase de Isabel Allende que dice: el hospital es un gigantesco edificio cruzado de corredores donde nunca es de noche ni cambia la temperatura. El día se ha detenido en las lámparas y el verano en las estufas. Las rutinas se repiten con majadera precisión. Esta frase me parece que complementa muchas de las cosas que vivimos en mi momento cuando trabajé en salas de cirugía. A pesar de que todavía tengo el contacto hospitalario, pues lo viví cuando trabajaba largas jornadas, y creo que todos los profesionales de la salud, independientemente del área en que se desempeñen, incluso las personas que trabajan en la parte administrativa, pues estábamos expuestos a todo ese nuevo contexto, ese mundo que ya para nosotros es un contexto en el que nos hemos adaptado y es nuestro mundo, pero también en el que en algunos momentos también puede ser agotador por muchos factores. Y ahí es donde yo he visto que ha habido muchas dificultades en la salud mental en todo el personal de salud. Uno cuando ve los registros de la Organización Mundial de la Salud, o por ejemplo en mi caso acá en Colombia, uno ve la población en general, pero no ve discriminado, no es que tengamos que tener por áreas ni nada de eso, pero uno le llama la atención ver tantas situaciones. En mi caso he visto muchas situaciones emocionales que tienen los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los instrumentadores, fisioterapeutas, o sea, en general, y que es una población que no se le presta mucha atención.
Ahorita la OMS pues menciona muchas personas diagnosticadas con diferentes trastornos. Digamos que los últimos reportes muestran que 264 personas han sido diagnosticadas con depresión, 60 millones de personas con trastorno bipolar, 21 millones de personas con esquizofrenia y pues otras cuantas más que tienen otros trastornos asociados pues ansiedad, cambios del estado de ánimo. Y pues digamos que en los países de ingresos bajos y medios, en nuestro caso, pues muchas de las personas no logran tener un tratamiento. Eso también se ha dado porque las personas también por el sistema de salud no acceden o por, digamos, lo que creen, ¿no? Sus creencias no les dan para pensar que necesitan ayuda o piensan que pueden hacerlo solo. Ahorita tenemos una afección que nos surgió en el 2009, que es el COVID-19, y eso generó que nos aislaran de manera obligatoria y preventiva para evitar toda la propagación del virus. Pero lo que se ha visto ahorita es un aumento de todas las emociones negativas. Hay miedo, hay tristeza, ansiedad, estrés, depresión, y todo se ha dado también por todos los cambios que se han surgido y por los problemas económicos que han llevado a eso, sumado pues al temor del contagio. Y esto ha afectado el bienestar físico, mental y emocional de las personas. Cuando uno mira al personal de la salud, en medicina pues se presentan muchas dificultades de comunicación, de competencias como la empatía, que van limitando el contacto al dolor, a la enfermedad, al sufrimiento y a la muerte, pero también está dado por una habilidad personal del médico y aparte de eso lo que enfrenta en el contexto. El instrumentador quirúrgico sufre altas, pues digamos, altos estados de estrés no solo por enfrentar una situación que puede ser programada de emergencia y que lo puede llevar a cambios emocionales, a cambios de conducta, nerviosismo, irritabilidad, cansancio. Y en enfermería, pues muchas personas y muchas enfermeras que están formadas para el cuidado están enfrentando el sufrimiento a la muerte y también tienen muchas situaciones de estrés y ansiedad. En general, el personal de salud tiene algo característico y es que presenta mayor riesgo de agotamiento. ¿Por qué? Porque tenemos unas jornadas extensas de trabajo, hay personas que tienen insatisfacción del trabajo, hay relación de la vida personal, la edad, los problemas familiares y la ruptura de las relaciones. Por ejemplo, una vez en un evento, un psicólogo presentaba que muchas personas, por ejemplo, no de seguridad del paciente, decían que la seguridad del paciente, incluso la actitud del médico, del personal de salud venía desde la casa, ¿no? Si yo tengo problemas, si cogí acá pues por ejemplo nuestro sistema de transportes Transmilenio, entonces que estaba lleno, que no lo pudimos coger, que llegamos tarde al trabajo, todo eso hace que nosotros ya llegamos con una actitud diferente y pues eso sumado a otras situaciones familiares que nosotros tenemos. En este momento hay un artículo de Bedoya que salió en el 2020 que se llama Pandemia del Maltrato y lo escribió basado en todo lo que ha pasado con las afectaciones de salud mental que han surgido en el personal de salud a partir del COVID-19. Y él decía o él dice en ese artículo que muchos presentan afectación, tanto estudiantes como profesionales del área de la salud en general. Primero, por la estigmatización de ser personal de la salud. Segundo, porque lo ven como proveedor del virus. Y pues obviamente la persona tiene temor no solo de contagiarse, sino de contagiar su familia. Han cambiado las contrataciones. Hay personas que tienen que trabajar más jornadas. Sumado a los elementos de protección personal que están generando, digamos, laceraciones en la cara, cansancio, dolores de cabeza por tener la mascarilla quirúrgica o tapabocas todo el día, el hecho de comunicarme ahora con una careta es diferente. Todos esos aspectos han hecho que cambiemos todo el contexto. Entonces, hay un aumento de la carga, hay estrés, hay situaciones que son complejas, conflictivas, hay tensión mental. Y eso nos lleva a una dificultad de la comunicación y el trabajo en equipo. Hay muy poca empatía y creo que esto nos ha llevado también
a tratar de enmascararnos. Por ejemplo, la piel de nosotros es estas cámaras. Muchas personas apagan las cámaras, ¿cierto? Están limitando el contacto, estamos ya cambiando nuestras relaciones interpersonales que en algún momento ya empezaron a ser deficientes, pero que en este momento han sido un poco más marcadas. Entonces hay una congruencia entre ese personal y ese contexto que ahora está enfrentando. Muchos que son profesionales o los que se están entrenando para hacerlo, digamos que les preocupa mucho por mantener la salud de los demás, pero el bienestar propio es un poco dejado de lado. Digamos que las habilidades de autocuidado y de conciencia hacen que estén en congruencia con el autoconocimiento y los pensamientos y emociones que tengamos cada uno. Pero cuando no hay eso, pues realmente el autocuidado, y lo vemos mucho en salud, a veces somos promotores de salud, pero no llevamos unos hábitos adecuados de una vida saludable y eso hace que nuestro desarrollo personal se vea afectado. Y digamos que visualizar también al personal de salud como seres humanos. Hemos dejado en un estigma o en una jerarquía también de que son los proveedores de salud, pero no les damos el lugar de seres humanos y son parte integral de una sociedad y pues obviamente requieren también de un bienestar emocional, social y físico. De ahí que todo el desarrollo de las habilidades personales permita una reflexión frente a todo esto y pues que se ha transmitido al personal. Hoy pues les vengo a presentar todo lo que tiene que ver con esos factores que el personal de salud puede tener y cómo también los puede desarrollar. Entonces, pues digamos que algunos factores es el contexto que es el hospitalario, eso sumado a su vida personal y pues obviamente que los temores que se experimentan es pues miedo de causar dolor, el dolor empático, pues eso se genera incluso desde el contacto con el paciente, ser culpado por algo que haga mal, la falla terapéutica, miedos legales, el también decir no sé, o pues propiamente a la muerte, porque nosotros tenemos que aprender a eso y eso es un conjunto complejo de conocimientos, creencias, costumbres, hábitos adquiridos que hemos tenido durante el tiempo. Entonces, lo primero es que nosotros como equipo médico, porque acá incluimos todo el personal de la salud, pues somos seres humanos y somos parte de una sociedad y no nos debemos olvidar de eso jamás. De ahí que la salud mental es un eje central donde el sujeto esté integrado por lo espiritual, lo físico y lo mental como un solo ser y que la OMS propone que el bienestar mental ahorita lo está proponiendo y lo está proponiendo algo que es las ODS, que es una estrategia de la UNICEF en la de salud y bienestar, proponen que el personal de salud y en general toda la población debe contar con bienestar en su vida y debe contar con habilidades intrapersonales, interpersonales que le permitan adaptarse desde lo individual, lo familiar, lo social y lo laboral. Desde ese punto de vista, yo siempre he visto al médico y siempre he trabajado lo de seguridad del paciente, engranando todos los actores desde un eje biopsicosocial, porque nosotros tenemos una historia biológica, una historia psicológica, un pensamiento, un desarrollo mental y un desarrollo social, y nuestro primer vínculo social es nuestra familia. Y nosotros como profesionales de la salud, pues tenemos una descendencia biológica y genética que nos da unos rasgos. Desde ese modelo, pues nosotros debemos pensar básicamente que nosotros, el ente de lo que puede existir, nos da una vida, ¿cierto? Que eso psíquico, eso psicológico es la alma, la mente o la actividad mental, y lo social es toda la interacción, nosotros somos seres sociales. Y como lo decía ahorita cuando me presentaban, lo importante, digamos, es que cuando me dijeron, no, es que ahora escuchamos otra voz, entonces como que nos salimos del entorno, claro, porque necesitamos la interacción, porque nos sentimos también todos en nuestras casas, en cierto modo, a veces un poco ahogados, ¿cierto? Entonces, digamos que eso, desde lo psíquico y lo psicológico, pues nos va a permitir tener conciencia y tener esas relaciones personales que pueden ser complejas siempre, pero que son tan necesarias
y que muchos factores intrínsecos de cada uno, la personalidad, el desarrollo emocional y la autoestima y autoconocimiento van a influir, pero también nuestra historia de vida, nuestra historia familiar, nuestra historia laboral y todo lo social. Y pues que la problemática está basada en el escaso valor del bienestar mental en la población de salud, que trabaja en la parte de salud, y la creencia de pensar que solo son proveedores de salud, pero que ellos no lo requieren o nosotros no lo requerimos. En nuestro cerebro nos ayuda mucho. Digamos que yo todos los entrenamientos, también por mi formación como neuropsicóloga y como psicóloga también, pues me ha permitido entender muchos aspectos más que pueden trabajarse. Y digamos que todas esas conexiones tan complejas del ser humano que van desde lo afectivo, desde lo emotivo, desde lo ético, desde lo moral, pues nos da como esa esfera muy compleja del ser humano, pero que nos da toda la lógica de lo que nosotros hacemos en un hospital, con un paciente, con un compañero, con un estudiante. Ese comportamiento que está tan mediado aquí en la parte emocional, que está en esta parte central, que está de otro color, más señalado aquí en el cerebro, que es el sistema límbico, donde está todos nuestros centros emocionales y nos hace que nosotros actuemos impulsivamente o digamos, bueno, ¿y usted por qué hizo eso? ¿Sí? Hay unas memorias ahí también de unos aprendizajes que nos permiten determinar también si yo recuerdo algo que me molesta y una persona lo hace y yo reaccione, ¿cierto? Entonces todos esos conocimientos, esas habilidades y actitudes están mediadas por todo ese centro. Y debemos también abrazar nuestras emociones, porque debemos entender que las emociones es parte normal de la vida. Nos enseñan desde niños, pero ¿por qué lloras? Pero no tienes que llorar, pero no tienes por qué estar triste, ¿no? La vida es todo eso, la vida es estar feliz, estar triste, tener miedo, y esos son parte, digamos que en todo lo que es adaptativo de la vida están nuestras emociones básicas. En muchos textos la sorpresa no está, pero en algunos sí. Son 5 emociones básicas, que es el miedo, el asco, la aversión, la ira, la alegría y la tristeza, que cada una llega a nuestra vida en un momento determinado por alguna situación. Y por eso aquí yo quise poner amigarme con las emociones, porque es reconocer que primero están ligadas al sistema límbico de nuestro cerebro, nacen de ahí. Segundo, que nos generan reacciones, pensamientos, reacciones fisiológicas. O sea, si yo tengo miedo, me da vacío en el pecho, es porque yo estoy sintiendo una reacción fisiológica y yo tengo un comportamiento. Me escondo, no miro a la persona, me pongo a hacer otra cosa, ¿cierto? Todo eso va desencadenando la supervivencia y la adaptación. Y como seres humanos, pues nosotros expresamos nuestras emociones desde lo facial. Ahora que usamos nuestras mascarillas todo el tiempo, tenemos la expresión de los ojos, cuando sonreímos, cuando miramos mal, la distancia entre las personas. No solo entender que nosotros tenemos una comunicación verbal, sino también una no verbal. Como yo ayer le decía a unos estudiantes, la comunicación, el silencio también es una respuesta, ¿sí? Entonces es también aprender de esa respuesta que también a veces damos silenciosa, y ver que también nuestro cuerpo está dando unas sensaciones cuando tenemos alguna emoción. Si vemos a alguien que nos gusta o algo que no nos gusta, siempre vamos a hacer algo, nos vamos a mover o vamos a sentir algo en nuestro cuerpo. Todo va en cadena. Y debemos también mirar pues que tienen su función. Por ejemplo, el miedo. El miedo, que es esa anticipación a la amenaza, pues es necesaria, porque nos sirve para apartarnos del peligro y actuar con precaución. La sorpresa, pues es ese asombro y desconcierto, pero también nos ayuda a orientarnos y a sorprendernos de una situación nueva. La aversión o el asco, digamos que esta nos produce el rechazo y solemos alejarnos de pronto de algo que no nos gusta, entonces nos permite también rechazar lo que no es agradable para nosotros. En la rabia, que a veces dicen, tú sí que eres de mal geniado, también en exceso no es bueno, pero también es adaptativo porque nos impulsa a resolver un problema y también a mejorar una situación de pronto inadecuada, una respuesta inadecuada que yo he tenido. La alegría pues nos induce obviamente a reproducir más y más esa sensación,
Y la tristeza es la que mayor adaptación tiene porque nos ayuda, nos permite pedir ayuda al otro frente a una situación. Y es que el cerebro y el corazón piensan y son esas sensaciones, ¿no? Que a veces, pero piensa con la cabeza, no con el corazón. Las dos nos equilibran. Y en esto que voy a hablar hoy es importante porque siempre uno está entre lo que siente en el corazón o lo que piensa y lo que el cerebro le dice a uno. Por ejemplo, pensar, no, pues tengo que trabajar y el otro no, pues descansa, ¿cierto? Así como dice acá, responsabilidades adultas y completas tonterías. O sea, las dos cosas deben estar en equilibrio para ser completamente equilibrados. No debemos ser ni muy racional ni muy emocionales. Entonces, esos dos aspectos son claves cuando nosotros actuamos. Y ahí es donde viene cómo el bienestar psicológico, las habilidades emocionales y las habilidades técnicas son fundamentales en el personal de salud y en todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, primero, actuar de una mejor manera en nuestra área. Segundo, disminuir tanto síndrome de Burnout. Todo el tiempo uno lee artículos de síndrome de Burnout, desgaste laboral, desgaste emocional, estrés, ansiedad. Uno ve estadísticas médicos que se suicidan, entonces dice, pero ¿por qué se suicidó si él era exitoso? ¿Pero por qué pasó eso? ¿Cierto? Entonces, mucho personal de salud con adicciones, también con medicación. Entonces, uno no debe estigmatizar porque es un profesional de la salud, simplemente entender que tuvo un bache en la vida que le generó esta caída, pero entonces, ¿qué es lo que le falta o qué pasa para que lo lleve a eso y que no ha podido resolver? No nos enseñan, enfrentamos la muerte, pero si tenemos una situación de esas, no la sabemos afrontar. Este es el caso, por ejemplo, de un médico que el año pasado acá en Colombia, en Bogotá, se suicidó. Entonces él era muy reconocido y todo el mundo no, pero él salvó tantas vidas, pero él no pudo resolver una situación de pérdida en su propia vida. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, no solo estamos al cuidado, sino cómo nosotros también nos estamos cuidando. En el bienestar psicológico, pues la persona lo que hace es ampliar todas esas capacidades para que pueda enfrentar ese estrés normal de la vida. Desarrolla toda esa capacidad colectiva, la capacidad individual para pensar, para manifestar sus sentimientos, lo que siente, cómo interactúa y cómo disfruta también la vida. Y esos cambios en el curso del desarrollo humano, pues también nos van a ayudar con el bienestar a que podamos mejorar nuestras características de la personalidad. Nosotros podemos ser de una manera, pero podemos modular ciertos comportamientos, de relacionar todas esas experiencias de la vida humana, la relación con el trabajo, las actividades comunitarias, la relación con la salud, todos esos factores de riesgo que podamos tener. Y el bienestar psicológico que es propuesto por una psicóloga que se llama Carol Reed, pues nos lleva a que se convierta en un factor protector para nosotros, no solo en nuestra vida, en los jóvenes en su parte universitaria, sino también en toda nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el bienestar subjetivo, nosotros hacemos una valoración subjetiva de cómo nos sentimos, de qué hacemos, qué pensamos, ¿cierto? De lo satisfechos e insatisfechos que estemos. En el bienestar psicológico buscamos todo ese desarrollo de capacidades y crecimiento personal. ¿Cómo se hace? Pues a través de 6 ejes. Ella trabaja 6 ejes, que es la autoaceptación. Pues nosotros tenemos que tener una evaluación positiva y pasada y presente de nosotros, positiva, y de entendernos y decir somos así, nos amamos así, ¿cierto? Esa autonomía y ese sentido de autodeterminación y de independencia que tenemos como sujetos, que somos libres de tener decisiones y que las decisiones todas tienen consecuencia, buena o mala, pero tener como esa autonomía para hacerlo. El crecimiento personal con todo ese sentido de crecimiento y desarrollo como persona, el bienestar buscando siempre un propósito de vida. Por eso uno con los jóvenes trabaja mucho bienestar y proyecto de vida, porque ellos, si tienen un propósito, pues se pueden basar en eso también, entender que pueden surgir sus metas personales, no todo tiene que ser profesional. Una meta sencilla en su vida: voy a bajar de peso, voy a dormir mejor, voy a comer mejor.
Todas las relaciones positivas con el desarrollo de las relaciones de calidad con otros, que son tan importantes. Uno ve que la mayor cantidad de conflictos, por ejemplo, en nuestra área de la salud es muy alta, y ese dominio del entorno para la capacidad de manejar el ambiente que nos enfrentemos. Debemos fortalecer esta habilidad del dominio del entorno, creo que es la más importante. ¿Por qué? Pero va en cadena con todo esto, porque nosotros no siempre vamos a tener el paraíso cuando vayamos a enfrentarnos a las demás personas. Tenemos que aprender a asumir las situaciones difíciles también y los ambientes cambiantes. Puedo entrar, yo en mi caso como instrumentadora, puedo entrar con el cirujano más querido del mundo, pero puedo de un momento a otro entrar con otro que no llegó de muy buen genio y me empieza a tratar mal porque algo sucedió, ¿cierto? O puede suceder que la enfermera con la que estoy también no llegó de muy buen ánimo y me habló de pronto un poco, no como seco, no sé si ustedes me entienden el término, cortante, entonces yo lo tomo personal y yo digo, no, pues es que ella ya, yo le caigo súper mal. No, ¿cierto? Es enfrentar eso y entender que el otro también puede estar pasando por una situación. En la parte de habilidades emocionales, pues todo ese desarrollo afectivo, la expresión y la comprensión de las mismas, pues nos permiten tener algo que se llama autocontrol y regulación emocional. Si nosotros no aprendemos a conocernos y cómo son nuestras emociones, qué pasa cuando nos ponemos de mal genio y demás, pues obviamente no vamos a poder controlarlas. Y eso nos va a permitir que las habilidades sociales sean más asertivas y estables. Las habilidades emocionales pesan mucho en la vida personal, pero sobre todo en la parte laboral, sobre todo cuando tratamos personas. En casi todos los trabajos tratan personas, pero se tratan de diferente manera. En salud tenemos una característica muy marcada y es todo el equipo que trabaja conmigo, y aparte de eso es un paciente también. Y parte de las habilidades básicas está en comprenderse uno mismo, y para eso está la autoevaluación, confiar en mí misma, tener ese autocontrol, tener la confianza, tener iniciativa, adaptarme al cambio, ¿cierto? Y tener compromiso. Y acá, por ejemplo, nombré, pues todas son importantes, pero nombré estas 4 porque la autoevaluación también es importante. La evaluación, atender todas esas emociones y sentimientos y escucharnos también. Muchas veces pasa, por ejemplo, yo tengo pues muchas personas conocidas, digamos el ejemplo que yo tenga a alguien conocido, una enfermera, y le dé cáncer, ¿cierto? Sus hijos son exitosos, son muy buenos estudiantes, su vida siempre fue trabajar, luchar por sus hijos, sacarlos adelante, pero de un momento a otro esta persona le diagnostican un cáncer de seno y dice, pero ¿por qué si yo nunca me di cuenta? No aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, e incluso el cuerpo nos puede dar señales de agotamiento, pero nosotros nos sobreesforzamos porque decimos, no, es que necesito la plata, no, es que tengo que trabajar, no, es que, o sea, ese tipo de cosas, esa autoevaluación está involucrado todo eso. También si yo reacciono brusco con alguien en el trabajo o grosero, y entender qué fue lo que pasó, qué me molestó, realmente fue la persona o de pronto fue una cadena de sucesos que me llevó a eso. Y eso me genera ese autocontrol y esa confianza de creer en mis capacidades y la flexibilidad también en las situaciones. A veces uno ve, pues digamos que la experiencia a veces nos muestra, a veces interactuamos con personas, colegas de nosotros, todos aquí somos colegas, ¿cierto? Entonces, digamos que trata de tener un nivel jerárquico un poco más alto, entonces es la imposición. No, es que es así, ya, y si yo digo que es así, es ya, punto. He escuchado personas también, colegas, compañeros de trabajo, decirle a uno, pues es que si yo lo digo así es porque tiene que ser así, ¿cierto? Entonces, escuchar al otro también es importante, y ser flexible en los entornos y en salud es muy importante. Los estudios han mostrado, hace poco hice una revisión sistemática porque estamos trabajando mucho lo de seguridad del paciente, pero yo lo hice enmarcado en habilidades no técnicas. Y cuando uno va a ver, pues las habilidades no técnicas es el primer factor para que haya un error quirúrgico o un error
no quirúrgico, que puede ser el clínico en el caso de un medicamento, una prescripción, un diagnóstico, o sea, todo ese tipo de cosas sucede con estas situaciones. Hay que tener en cuenta estas habilidades emocionales que, por ejemplo, en el personal de salud se deben desarrollar. Y es la capacidad de reconocer y comprender las propias emociones, hacer una autogestión de las emociones con un autocontrol, tener como esa iniciativa, esa autodisciplina de motivación del logro de esas situaciones personales, la empatía, saber escuchar. Creo que en salud sí que esto ha afectado mucho, ¿no? El saber escuchar, el persuadir, el ponerse en el lugar de los otros, la capacidad de liderar. Tenemos a veces líderes negativos, el liderazgo es diferente siempre, la forma de liderar, hay muchos tipos de líderes, pero independientemente del tipo de líder, debemos liderar positivamente para potenciar a los demás. Y la habilidad de comunicarse, las dos habilidades que uno ve más marcadas en todo lo que hacemos de salud es comunicación y trabajo en equipo. Y esa flexibilidad de los cambios. A veces nos cambian de como el panorama, como nos pasó ahorita con el COVID, ¿cierto? Nos ha tocado tener mucha flexibilidad. Que nos dicen, no, vas a trabajar en casa, vas a hacer esto ahora. O sea, uno, no, pero eso no puede ser así, o vamos a continuar con el aislamiento. Y uno, no, pero... Entonces, adaptarnos no es sencillo. Creo que para todos, me incluyo, no es nada sencillo tener esa adaptación al cambio. Y eso se engrana mucho con las habilidades no técnicas, porque del bienestar psicológico que yo les mencioné anteriormente y las habilidades no técnicas, habilidades emocionales, repercute pues mis habilidades no técnicas, porque las habilidades no técnicas hay interpersonales y cognitivas. Y dentro de lo interpersonal está la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo. Y dentro de las cognitivas está esa toma de decisiones, y una muy importante que está incluso en libros básicos de formación en salud, la conciencia de las situaciones, que es la conciencia ética. En algunos dice que desde la conciencia ética sale la conciencia quirúrgica y demás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener unos recursos personales que vienen desde el bienestar psicológico que les mencioné y desde la parte emocional. ¿Para qué? Para aportar seguridad y desempeño a todo lo que yo haga. La habilidad no técnica complementa la habilidad técnica, que tiene que ver con mi conocimiento. Yo puedo ser muy estupenda académicamente, pero si no soy ser humano, si no soy persona, si no tengo esta habilidad de relacionarme y comunicarme, pues estoy perdiendo, porque yo puedo ser brillante y todo lo que ustedes puedan describir en una persona, pero si no se forma desde la parte personal, nunca va a ser un excelente profesional. Y ese es nuestro bache ahorita en salud, porque queremos trabajar humanización, relaciones, pero todo parte en que siempre le damos una prioridad a lo que conocemos o sabemos y dejamos de lado las habilidades blandas o las habilidades no técnicas, todas las dejamos de lado, y por eso nuestras tareas a veces no salen bien y no podemos llegar a algo que es el trabajo en equipo, que es toda esa organización y todas esas experiencias que tenemos para lograr un objetivo. Y que ese trabajo en equipo pues tiene 4 habilidades que están incluso dentro de estas habilidades no técnicas, que es el liderazgo, el monitoreo de las situaciones, el apoyo mutuo, la comunicación, ¿cierto? Y en salud sí que es de vital importancia, o sea, si no hay trabajo en equipo no hay nada, porque incluso a veces los pacientes resultan complicados por una falla en el trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, digamos que ese individualismo no es nada favorable, y lo único que pasa con el personal de salud es que haya mucha rotación, mucha falta de autonomía, falta de tiempo, falta de gestión de muchas cosas, falta incluso de bienestar de las personas, de hacer pausas activas para poder determinar
cómo puede mejorar su bienestar. En la comunicación, nosotros sí fallamos más que nunca, porque interpretamos. La comunicación tiene algo, y es que sí, nos la enseñaron así como está acá, emisor, receptor, bueno, que hay un canal, un mensaje, un código, un ruido, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a cómo yo interprete, doy una respuesta. Por ejemplo, una vez en un taller de comunicación que me gustó mucho, la tallerista nos dio una instrucción, y no más desde la instrucción ya una interpretación diferente de cada persona. Entonces hay que mirar cómo somos capaces de transmitir al otro. Ahí sí, como yo digo mi lema, cuida tus palabras, ¿cierto? Pero no solo cuida tus palabras, sino también tus expresiones. Entonces, por ejemplo, cuando uno trabaja en salud, está todo ese, quien da la información como profesional de la salud, quien recibe la información, que puede ser un estudiante, puede ser un compañero de nosotros, un paciente, ¿cierto? Entonces, ellos son los que nos van a recibir toda esa información. ¿Y cómo lo transmitimos? ¿Qué información vamos a comunicar? ¿En qué lenguaje verbal y no verbal lo estamos diciendo? ¿Y qué interferencia o fracaso hubo en el acto? Porque a veces nos dan una comunicación y nosotros le cambiamos toda la forma. O sea, si ustedes en algún momento hacen ese ejercicio, y eso hace que pues haya un cortocircuito en la comunicación. Y algo que debemos aprender en los profesionales, o sea, todos los profesionales de la salud. Aquí pues hay docentes, hay directores de programa, incluso así trabajen en hospitales. Hay personas que están aprendiendo al lado de ustedes. Y es que esta frase en la formación en salud sí que es más certera que cualquier otra cosa. Nada es tan contagioso como el ejemplo. Lo que yo hago, uno lo aprende por imitación. Entonces a veces nos quejamos de que es que el residente, el interno de medicina hace, y es que todos van aprendiendo, es que la enfermera, es que X, eso pasa porque nuestro comportamiento es imitado, y todo lo que nuestros estudiantes o las personas que estén aprendiendo de nosotros ven, es lo que van a imitar. Entonces, nosotros somos el ejemplo, y así, en cadena. Yo ahora he tenido otro ejemplo y pues continuamente. Hay algo importante en los errores frecuentes de la comunicación, y en salud se ve, y es que, por ejemplo, comunicación de las noticias, en el caso de los médicos que tienen que dar malas noticias, la poca intimidad, y sobre todo que ahorita se ha visto un poco más vulnerada por el manejo de la comunicación digital, redes sociales y demás, que ha trascendido también incluso en el maltrato, ¿cierto? O en todo lo que tiene que ver con intimidación por estos medios. Culpabilizar a otros, no establecer como ese contacto, no aprender a escuchar, no resolver dudas. Y se ignora, digamos, que a las personas para atender otras tareas, los gestos bruscos que hago en mi cara, el contagio emocional. A veces podemos tener una compañera en el hospital o en el sitio que trabajamos y dice, ay, no, es que esto aquí es muy aburrido, yo me quiero ir ya. Entonces, claro, yo me contagio emocionalmente de ella, y también, no, si no tengo un criterio, ¿cierto? Una autodeterminación, que fue uno de los factores que les dije anteriormente, pues yo me dejo orientar, y pues ahí es cuando se generan grupos que pueden ser negativos para el área laboral. Y esa falta de atención. Y entonces ahí es donde yo les digo, ¿qué aplican más? ¿La compasión o la comprensión? ¿Cierto? Entender que estas dos situaciones son diferentes, pero son similares, pero diferentes, y que las dos las necesitamos, pero que necesitamos también entender el contexto de con quién estamos interrelacionándonos y con quién estamos hablando. Y una reflexión, digamos, que yo les quiero decir es por qué y para qué estudiar una profesión de la salud. Si yo, que ya la estudié, yo también tengo que entender por qué la estudié y para qué la estudié. Y qué esperar tener, hasta dónde se piensa llegar y aportar desde la profesión.
y cuál es el papel que tiene el personal de salud dentro de una sociedad y cuál es esa responsabilidad ética y moral como profesional en forma individual y colectiva. Y cómo desde la experiencia que ustedes tienen en el servicio o en el área que trabajan, qué estrategias usan, ¿sí? Para también ustedes promover todas estas actividades y todas estas habilidades que son tan importantes. Simplemente son preguntas que yo pienso que son importantes plantearse todo el tiempo, porque digamos que yo, por ejemplo, nunca pensé que iba a ser docente. Yo recién que me gradué, nunca. Yo después de 5 años fue que ingresé a un hospital universitario y luego que no, ya me empecé a formar, ¿sí? Pero yo en ese momento nunca lo imaginé hasta que lo enfrenté y me di cuenta que tenía una vocación. Pero la vocación no era yo tener un grupo de estudiantes al frente mío y decirle, tienes que hacer esto y esto. Yo lo primero que pensé, y nunca me olvido de eso, es que yo quería enseñarle diferente a mis estudiantes de lo que me habían enseñado, porque mi educación cuando estudié instrumentación fue muy tradicional, muy, o sea, del castigo, de usted, o sea, fue complicada. Entonces yo en cierto modo cuando me gradué, yo decía, Dios mío, esto es terrible, ¿sí? Estar en una sala de cirugía. Pero entonces con el tiempo uno empieza a madurar también, porque eso es maduración también profesional y aprender a relacionarme con el otro y entenderme también. Ahí vienen los retos de la formación, donde cuando nosotros impartimos una formación humana, consciente y con responsabilidad social, entendemos por qué nos hacemos esas preguntas y que yo soy partidaria de formar a personas excelentes en sus conocimientos, pero también soy partidaria de que se debe formar la parte emocional y que debe ser incluida, porque uno ve en otros países como Arabia Saudita, como en Estados Unidos, en algunos hospitales o en España, donde ya les hacen pausas para que los médicos, para que las enfermeras puedan respirar al menos un minuto, parar, ¿sí? Y pues ahí digamos que mi reto siempre ha sido trabajar esa regulación, todo ese bienestar en el personal de salud. Esto hace parte de un diseño de una cartilla que yo trabajo de mindfulness con estudiantes. Incluso tengo la lectiva de cerebro en el aula, se llama así, mindfulness, para todo el personal de salud, no solo para instrumentadores, sino para todo el personal. Porque digamos que una de las estrategias que se plantea para todo el personal es trabajar toda esa autoestima, autoconocimiento, todo lo que es habilidades emocionales, autocontrol, regulación, bajar un poco el egocentrismo, ¿no? Que es también como bajar un poco el querer controlar las cosas, que es algo que nos pasa todo el tiempo. La equidad, tener equidad con todo el mundo y tratarlo de la misma manera. La empatía, el equilibrar lo racional de lo emocional, la integridad, la parte ética y moral, que aunque puede ser la moral muy de la persona, digamos que todo el desarrollo que uno tiene como ser humano me va a permitir trascender a todo mi actuar. La comunicación y el respeto. Entonces, por ejemplo, ejercicios como este son importantes para el autoconocimiento. Por ejemplo, esta estrella yo la manejo muchísimo y a veces uno dice, ah, no, yo la lleno rápido, pero a veces es difícil, porque tomarnos tiempo para nosotros es difícil, ¿sí? Uno a veces dice, respira un minuto, o sea, en un minuto respira, solo concéntrate en la respiración y uno no, tengo que hacer muchas cosas. No, o sea, un minuto puede pasar muy rápido, pero también cuando uno para en un momento y ya toma como conciencia de las cosas, pues se da cuenta que un minuto puede ser un tiempo valioso de la vida de uno en un día, un minuto, o sea, todos los minutos que hay en 24 horas, ¿cierto? Entonces, pensar un poco cuando ustedes quieran trabajar su autoconocimiento,
Yo siempre voy de lo más externo a lo más interno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por eso siempre les digo, empiecen por esa situación profesional. ¿Cómo te sientes con tu vida profesional, con lo que haces? Así sea estudiante. Él se está formando para ser profesional. El marco afectivo, a veces lo señalamos más de la relación de pareja y lo afectivo es todo, mamá, hijos, esposa, hermanos, amigos, los rasgos de la personalidad que queremos fortalecer. A veces uno hace una entrevista, ¿cuáles son tus fortalezas y debilidades? O sea, la persona como que lo piensa, ¿no? Siempre le dicen a uno la debilidad ser de mal genio. Soy muy temperamental, porque les cuesta de pronto cuestionarse. La parte de desarrollo psicoespiritual, y esto no tiene que ver con religión ni nada de eso. Independientemente de la creencia que tenga cada persona, debemos tener un momento para nosotros mismos. Y pues entender que todo esto va a lo último, que es un sentido hacia la vida, nuestros propósitos, que no solo tiene que ser decir, va a tener, mi familia es mi propósito. Bueno, ese es un propósito. ¿Cuál es tu propósito también personal? ¿Cierto? Porque a veces lo que les digo, un ejercicio, por ejemplo, de regulación emocional en salas de cirugía o en cualquier lado del hospital, es un stop. Yo le puse a esto la cápsula del stop. Y el stop es parar, es me detengo, respiro. Cuando yo observo una situación que me está molestando y luego sigo, porque si yo paro y me doy cuenta de lo que está pasando, si alguien está peleando conmigo, enganchado conmigo, peleando, y yo como que reacciono y paro y digo, no, espérate un momento y ya las cosas como que se calman. O si un médico, alguien de nuestros compañeros, mira, yo creo que esto lo podemos hablar después, eso es hacer un stop y mirar, tomar un respiro. Claro, vamos a sentir malestar porque estamos viendo una situación que no nos gusta. Y algo que he venido trabajando, pues yo solo traje estos dos ejemplos, ahorita con todo lo del COVID, que estoy trabajando bienestar psicológico, habilidades no técnicas y todo lo que es habilidades emocionales a través de estos posts, a través de mindfulness. Pues yo trabajo mucho esta, no sé si todos saben qué es, pero yo lo puse aquí de manera muy abreviada y es simplemente atención en el momento sin juzgar. Es decir, nosotros a veces pensamos mucho en el pasado y mucho en el futuro y no vivimos este momento. Por ejemplo, yo estar centrada en que estoy ahorita con ustedes compartiendo algo y no estar pensando, ay, tengo reunión a las 4 de la tarde, hora colombiana, porque la hora varía, ¿no es cierto?, entre país, estamos en hora diferente nosotros ahorita, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué pasa? Que nosotros con las situaciones que vivimos en el hospital, incluso en la cartilla que yo hice, yo les ponía casos de situaciones en detención en un ámbito hospitalario. Estás teniendo, alguien te está tratando mal, te está diciendo qué debes hacer. Entonces, por ejemplo, esta píldora de relajación es una analogía que yo siempre hago y ahí lo que yo hago, el ejercicio que yo propongo ahí es colocar, porque es que en salud como no tenemos mucho tiempo, ¿cierto? Incluso les he propuesto que cuando se laven las manos respiren, ¿sí? Acá el ejercicio pues era programar la alarma, un reloj o el teléfono durante la jornada que tengan en el hospital y respirar de manera consciente en un minuto. De manera consciente es sentarme o estar en otra cosa, en un lugar, no sé, puede ser de pie, lavándome las manos, llenando algo, lo que sea, y sentarme un minuto. Ustedes lo hacen y ustedes no se imaginan lo que puede cambiar eso, todo en la perspectiva. Y lo otro es reconocer, digamos que esto que está enfocado al COVID, pero entender que nosotros pensamos que es esto cognitivo, ¿cierto? Que tenemos una sensación fisiológica y que eso nos va a dar una conducta que vamos a hacer. Un ejemplo de eso, llegué tarde porque el transporte no pasó. Llegué y mi jefe me dijo, usted llegó tarde, los pacientes ya están esperando. Entonces yo en mi cabeza digo, esta señora siempre me odia, siempre me trata mal, pero es que no me entiende.
Mientras está pasando eso, yo, de acuerdo a lo que yo haya aprendido emocionalmente, porque no todos reaccionan igual, porque hay personas que hablan en público y puede ser que se les pongan las manos frías, a otras les dé un vacío en el pecho, a otras les dé temblor, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que le digamos, le dio dolor de cabeza a esta persona y aparte de eso, pues le da una conducta que de pronto entró y un paciente le preguntó algo y le diga, mire, sí, mi señora, espéreme porque es que estoy hasta ahora llegando, ¿cierto? Entonces, miren que eso va en cadena y que el bienestar psicológico y esa mirada es importante tenerla, del bienestar psicológico, de la regulación emocional y que eso me da el resultado también de las decisiones y de cómo yo me desempeño en las habilidades no técnicas en un equipo de salud. Que si yo no lo llevo a cabo adecuadamente, esa cadena se rompe y todo va a ir mal y llego a la casa y también todo está mal. Entonces, digamos que eso fue algo resumido de tantas cosas y bueno, pues quedo abierta a las preguntas que quieran realizarme. Ahí está pues mi correo por si desean. Sandra, muchísimas gracias, como siempre, un placer escucharte. Gracias por tu solidaridad, cómo brindas herramientas a todos, a los estudiantes, a los profes, a los que no estamos en el área de la salud. Como es mi caso, también me sirve un montón escucharte. Los invito que si quieren, yo en un ratito para una cuestión voy a poner en el chat un formulario para acreditar la asistencia que va a estar vigente por un tiempo y luego lo voy a cancelar. Así pueden, de ahí vamos a sacar los datos para el certificado, ¿bien? Así que en un ratito yo voy a poner en el chat el link, ¿bien? Bueno, momento de dudas, preguntas, comentarios, reflexiones. Hola Sofi, ¿puedo levantar la mano? Por favor, Gen, un placer. Hola Sandra, ¿cómo estás? Quiero aprovechar para Hola, saludarte y agradecerte. Yo tengo una pregunta, además de felicitarte porque me quedaría horas escuchándote, como la verdad que lo que decís es muy cierto, muchas veces no nos detenemos a mirarnos nosotros, ¿no? ¿Qué nos pasa? Ni escucharnos, estamos cansados y no sabemos por qué, o sí sabemos por qué, pero no nos damos bolilla. Así que esa es una parte muy importante también que debemos evaluar de nosotros que estamos en la salud. Y mi pregunta puntualmente tiene que ver con esto de la autodeterminación que nombraste, y cómo podemos hacer, ya sea con nosotros mismos o con un grupo de trabajo, para fomentar esta autodeterminación. La autodeterminación va muy ligada también, respondiendo a tu pregunta, al autoconocimiento de mis capacidades, porque digamos que cuando uno toma, porque eso tiene que ver mucho con las toma de decisiones, ¿no? Entonces, digamos que una de las situaciones es que uno también tiene que tener en cuenta el contexto que está asumiendo. A veces hay personas que son muy impulsivas en decir las cosas y dicen, no, pues es que yo soy así. O sea, uno puede ser, digamos, decir las cosas como lo piensa, pero hay formas de decirlo. En esto es muy importante para esa autodeterminación entender primero el contexto, porque no es lo mismo hablar digamos, con un amigo que yo ya tengo una confianza, un lenguaje, ¿cierto? El código de comunicación cambia a hablar con mi jefe. No es que yo enmascare o yo quiera, no, lo que pasa es que hay formas de expresar de una manera un poco más asertiva y lo que uno sí debe evaluar frente a esa autodeterminación cuando va a decir algo, cuando va a hacer algo, es primero hacerlo de la manera más imparcial, porque a veces las personas en su autodeterminación siempre piensan en sí mismos, pero no en todo un equipo, todo lo que puede repercutir en los demás, ¿cierto? Entonces, digamos que uno siempre debe pensar en las cosas que pueden pasar después, no para no expresarlas, sino para saber expresarlas y entender también los pros, los contras. Uno tiene que valorar mucho todo ese tipo de cosas.
Si uno no tiene la capacidad en ese momento, uno es preferible, así como dice, ser prudente y callar en ese momento. Cuando uno es líder, ese es un reto muy importante porque cuando uno tiene liderazgo de un grupo, debe, o sea, tener contento a todo el mundo, feliz, es muy complicado, pero también con toda la objetividad, hacerle entender a los demás por qué se están tomando ciertas decisiones o se está diciendo algo. O sea, yo puedo decirlo, pero lo importante es también entender el tono de voz. Hay personas que tienen un tono de voz más fuerte, otros más suave. También el aprender a conocer las personas, ¿cierto? Porque lo que yo expresaba, o sea, uno a veces se puede tomar cosas personales y en el trabajo uno debe desarrollar algo que es la madurez profesional. No debemos tomarnos cosas personales porque ser jefe no es fácil. Liderar un grupo no es fácil. A veces toca tomar decisiones que no son sencillas y la gente piensa que no es capaz también de reconocer sus propios errores, ¿cierto? Entonces, para esa autodeterminación, lo importante es valorar el contexto en que yo voy a hacer esa autodeterminación y lo otro, en qué manera lo voy a hacer. Porque digamos que a veces por tratar de decir algo, y pues la otra persona también aprender a expresar, ¿no? Cuando hay una molestia. Digamos que a veces las personas tienen miedo como que otra persona nos diga lo contrario. No, no hay que tener miedo, hay que entender que las personas tienen puntos de vista y eso también es importante en la autodeterminación. Entender que yo tengo un criterio y que otras personas también y que otras personas pueden ser escuchadas y llegar como obviamente a un consenso y algo estable en ese momento. Sandra, acá tenemos una pregunta que le ha escrito uno de las profes de nuestra casa, Samantha Santucho. Escribí en el chat, ¿qué otras técnicas de relajación sugiere para los trabajadores de la salud para realizar en los momentos laborales? Durante los momentos laborales pueden hacer, por ejemplo, nosotros siempre tenemos, así estemos saturados, llenos de trabajo, con muchas cosas, siempre vamos a tener un momento para tomar algo, ¿cierto? Siempre cada uno de ustedes, bueno, nosotros acá tomamos mucho café, ustedes allá toman mate, ¿cierto? O agua, o lo que tomen usualmente, o lo que quieran comer. Ese es un momento también de relajación. Ese es un momento y lo tienen que tomar como si fuera un premio. Me voy a tomar este café, este mate o lo que sea porque me merezco este descanso. Es diferente a decir, me voy a tomar este café rápido porque ya tengo que trabajar. Porque el lenguaje también que yo me doy a mí misma o a mí mismo me puede reforzar también positivamente para que yo pueda también autovalorarme y darme una automotivación, ¿cierto? Porque hay veces que tenemos días muy fuertes. Por ejemplo, yo tengo pero es algo que yo misma creé, yo digo, hoy tengo un día chocolate sol. Casi nadie me ha entendido esa expresión, sobre todo en nuestros países. Ese es un día muy, muy cargado, ¿cierto? Es un día de muchas cosas. Entonces, cuando yo digo eso, es una forma de motivarme y de decir, pero es mi expresión, ¿cierto? Cada uno debe también buscar esa manera y decir, bueno, hoy he tenido mucho trabajo, pero hay que seguir, voy a tomar esto, pero lo hago como si fuera un premio, me merezco este dulce, me merezco este café, ¿cierto? Eso también son espacios de relajación en el trabajo. Otro espacio de relajación es asomarse a la ventana, que esté haciendo, digamos, un día bello, si tienen una ventana, un espacio, tomarse al menos un minuto para tomar aire y mirar como en los alrededores, eso también es relajación. Si están en un entorno cerrado, como en salas de cirugía o a veces en consulta externa, ahí sí yo les digo que lo hagan, por ejemplo, en el momento que estén menos tensos, o sea que digamos hay mucha tensión o algo, pero que haya menos actividad, que puedan como ya pausar y en un minuto respirar 10 veces
profundo y eso también relaja, porque la respiración está muy relacionada con, digamos, las áreas cerebrales. Se ha comprobado incluso con neuroimagen, porque la respiración lo que hace es expandir más las neuronas, generar esas conexiones y hace que todo lo que es la corteza cerebral y pues otros órganos que están relacionados con la emoción estén más relajados en ese momento en cuanto a producción porque es que nosotros producimos muchas hormonas y muchos neurotransmisores cuando estamos en un momento difícil, de mucho estrés, de mucho trabajo. Entonces la respiración lo que hace es regular esa producción de esos neurotransmisores y esas hormonas y por eso nos podemos relajar un poco más. Ya cuando lleguen a su casa, también ducharse, cambiar, comerse algo que sea fuerte, un dulce, un chicle, algo de un sabor así picante o demás, eso también hace que el cerebro de inmediatamente cambie el estado emocional en el que se encuentran en ese momento. Muchas gracias, Sandra. Ahí la veo a Sami, que está ahí agradeciendo. Gracias, Sami, por tu consulta. Le damos la palabra al profe Celeste Olmedo y luego está Valeria Brizuela, que escribió una pregunta. Cele, Bueno. te cedemos la palabra. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hermosa la charla, me gustó mucho. Es más, me ha tocado muchos puntos. Me ha dejado hasta sensible. Porque principalmente en esta época, ¿no? Bueno, la comunicación, como decía usted, es muy importante y es algo muy difícil de lograr a veces. Y particularmente, no sé si en todas las instituciones de acá de Argentina, pero en la mía, en este tiempo, particularmente de pandemia, nos está costando que llegue a buen puerto, digamos. Nombraste mucho lo de la comunicación cuando no es en un buen tono, cuando no todos tenemos por ahí los mismos, ¿cómo decir? Como el mismo, o sea, bueno, el objetivo obviamente siempre es el paciente, pero en otras cosas internas, unos tienen una mirada, otros otra, y en este momento, en mi lugar de trabajo, se siente esa mala comunicación, ese alerta, es como si todos estuviéramos en una situación de alerta. Una persona cuando está alerta, por lo general, se comporta con una respuesta de autodefensa, cuando en realidad a lo mejor alguien no te está agrediendo. Y eso se nota y no está tan bueno. ¿Hay algo, me vas a decir algo más o...? No, mi pregunta en sí no sé si es una pregunta, es que en este tiempo lograr todas estas cosas por ahí que, no todas, pero principalmente lo de la buena comunicación, que eso lleva a casi todo, ¿no? Dentro de quirófano, ¿no? Está siendo como muy difícil. Y a veces entre algunas compañeras que por ahí, obviamente todos lo notamos, y tratamos de hacer algunas cosas, de buscar algunos recursos para que esto cambie un poco en este momento, es como que nos está costando mucho. No encontramos muchas formas, por decirlo de una manera. Hay algo importante en todo lo que me estás contando, y es que ahí viene, digamos, algo que yo les comentaba en la presentación y que se da mucho, y es a veces crear como todos esos grupos, ¿no? Las relaciones del ser humano son muy complicadas, muy complicadas. Y hay algo muy importante que uno a veces debe tener en cuenta en todo esto, y es que puede haber una persona que en su vida personal no ha logrado equilibrar muchas cosas. Incluso yo he visto personas que tienen ya algún tipo de afectación, o sea, emocional, psicológica,
que incluso pues no quieren mejorar o no han querido ir a un psicólogo, ¿cierto? Y lo que hacen es transferir todo eso, toda esa carga a otras personas. Y cuando las otras personas no tienen como esa fortaleza personal de tener también ese poder de decisión, de autoconocimiento y de limitar, porque aprendemos por imitación, ¿cierto? Me dejo llevar por el otro. Se generan todos estos grupos, ¿no? Todos estos grupos que lo que hacen es movilizar de manera negativa al entorno. Siempre en el entorno se llama sistema. Eso sistémico, cuando se mueve una sola persona que está generando un poco ese desequilibrio, mejora. Una de las maneras de pronto, una opción que pueden hacer, bueno, ustedes deben tener a alguien, un líder de grupo, además un jefe, de pronto tener como un espacio, ¿no? De poder, y que ese espacio, más que, digamos, expresarle de pronto la inconformidad, pero de manera muy breve, porque a veces lo que hacemos es decir y decir, no, es que mire, y bueno, si uno se suelta como todo lo que tiene ahí guardado, pero a veces con dos o tres cosas puntuales que uno pueda comunicar de lo que está inconforme o lo que ha visto que puede generar, se le dice a la persona y eso también como confrontar, ¿no? Sí, pero confrontar sin ser, digamos, sin generar el conflicto, porque pues ahí se va a generar un conflicto, pero la idea es hacerlo, digamos, de la manera más, digamos, más tranquila. Si la persona puede reaccionar reactivamente, porque eso pasa cuando hay ya una situación así, todos generan un mecanismo de defensa. Entonces ya todo lo que dicen está a la defensiva. Entonces, hacerle entender también, o sea, hay que bajar la guardia, todos estamos a la defensiva, no ha sido, o sea, involucrar también que todos están así porque ha sido de todos. O sea, uno empezó, pero todos empezaron a reforzar toda esa situación. En este tiempo que hemos estado con lo de la pandemia ha sido muy difícil, sobre todo para el personal que está ahorita enfrentando en un hospital tantas cosas, ¿cierto? Que lo de bioseguridad, que llegó paciente COVID positivo, que no, que si sale, que, o sea, todo lo que ha pasado últimamente ha sido muy desgastante emocionalmente para todo el mundo. Y en este momento es donde más hay que buscar esos espacios, digamos, sobre todo cuando llegues a la casa y demás, de no cargarte con todo eso. Ahí sí, como yo les digo, suelten el morral, suelten la maleta de esas cargas que quedaron en el trabajo. Y una estrategia que no sé si te sirva es pensar también que las personas, ese es como el problema que está teniendo de pronto las personas y nos está generando malestar a todos, pero no tiene que ver conmigo. Eso es una manera de soltar lo que no es mío y poder alivianar un poco esa carga de comunicación y todo lo que me estás contando que está pasando. Porque en todos los trabajos pasa, o sea, hay momentos buenos y hay otros que son muy tensos, o sea, y es de mucho tiempo. Y creo que todos ahorita estamos en un momento muy difícil a nivel mundial. Sí, bueno, Bueno, muchas gracias. muchas gracias, Celeste. Gracias. Valeria, que no identifico quién es. A ver si puede activar su audio. Si no, busco la pregunta, yo la había escrito. Capaz que no tiene audio. Un segundito. Valeria dice, tengo una pregunta, ¿cómo se separan las emociones laborales y personales? Porque siempre se suele decir, las peleas en el trabajo no son personales. Siempre que hay una relación o sea, siempre tratamos de atar lo personal a lo laboral y viceversa. O sea, también tenemos problemas del trabajo y los llevamos a la casa. Lo primero que debemos hacer es diferenciar los dos espacios, que aunque pueden estar relacionados por lo que yo dije anteriormente, ¿por qué? Yo soy ser humano y yo me desperté esta mañana y tengo que pagar los recibos y no tengo cómo, o tuve una discusión con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, y ya ahí hay una situación.
que me va a hacer llegar al trabajo de una manera ya diferente. Una de las formas que se puede hacer si uno no logra en el transcurso del camino mientras llega al trabajo, de pronto el soltar esa situación, y si las personas, digamos que uno no tiene que estarle, hay unas situaciones que a veces pensamos que si expresamos algo que nos está sucediendo, la gente se va a meter en nuestra vida. Nosotros somos los que limitamos de acuerdo a cómo lo digamos. Si nosotros ya estamos en el trabajo y estamos serios, de pronto, si nosotros en algún momento hacemos algo que genere también como ese caos en el trabajo, es simplemente parar. Y parar es tomar conciencia de que es por lo que pasó en mi casa y hacerle entender a las personas que están en el trabajo, mira, hoy no es un buen día, digamos que tuve un problema en la casa, discúlpame, hoy estoy de mal humor, hoy voy a estar un poquito, déjame me calmo, y ya. Esa es una manera, porque no siempre pues comentar, no, es que tuve una pelea con mi esposo, con mi hija, con mi hijo, no. A veces nosotros pues también tenemos algo que es el derecho a nuestra intimidad y eso por eso tiene que estar separado. Pero sí es importante hacerle saber al otro también, ¿sí? Porque a veces cogemos y arrasamos, y yo lo he vivido también en mi trabajo. Tengo a una compañera que es muy emocional. Si le pasa algo en su vida personal, arrasa con todos nosotros. Pero entonces es también aprender a conocer y darle la distancia a la persona para que esa persona se calme. Y ahí sí como yo hago una técnica que es, hay una que es oír pero no escuchar. O sea, porque a veces las personas nos empiezan a decir, no es tampoco hacerla, no, sí, sí, sino que no hay que tomarse tan ciertas cosas en personal cuando alguien llega de ese modo. Y si soy yo la que lo estoy viviendo, yo pienso que la mejor manera es también expresar. Hoy no es un buen día, hoy estoy un poco estresada, sin especificar de pronto la situación, cuando es algo personal, porque siempre eso nos va a afectar en cierto modo, y tratar de tomar calma y entender que estamos en el trabajo y que las personas que están con nosotros no tienen nada que ver con eso, porque a veces arrasamos con todo el mundo y no es así. Hay algo bonito que uno debe tener siempre, pensar. Yo tengo 3 frases célebres que siempre las digo: cuida tus palabras, ponte en los zapatos de los demás. Y no es solo yo tener un problema y que la otra persona se ponga en mis zapatos, sino también si yo tengo un problema y estoy reaccionando mal, pues el otro tampoco tiene la culpa, ¿cierto? Y hay una que me hace falta, bueno, se me acabó de escapar, pero bueno, ahorita si la recuerdo se las digo, que yo siempre las digo porque me parece súper importante. Gracias, Sandra. Vamos a cederle la palabra a 3 personas más, como para cumplir con el horario. Va a hablar, va a hacer una consulta, un comentario de Nicolás, luego Martín e Ingrid al final, ¿sí? Nico, te cedo la palabra. Gracias, Sofi. Buenas tardes, Sandra. Mi nombre es Nicolás Galotti. Soy representante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, aquí en Argentina. Me he sentido como futuro médico muy identificado con todos los temas que has tratado, muy importante. Y por ahí la duda que se me ocurre, he visto muchos compañeros que están conectados en esta charla, ser parte del equipo de salud y llegar a ser el equipo de salud incluye transitar la formación. Sabemos que hoy en día, dado el contexto epidemiológico que nos ataca a nivel global, a nivel, digamos, local también, por ahí genera un poco de incertidumbre y ansiedad en los compañeros sobre cómo va a seguir esa formación. ¿Qué recomendación darías o cómo sería la forma de poder abordar esa ansiedad en los alumnos? Si bien nuestra universidad se encuentra totalmente virtualizada, hay muchísima ansiedad e incertidumbre al respecto. Hay un mensaje bonito que nosotros estuvimos revisando esta mañana y ayer también, del vicerrector de la universidad,
que me pareció pertinente apropiarlo cada uno de nosotros en este momento de pandemia con lo que tú me estás diciendo, Nicolás, y es que nosotros debemos ser proveedores de esperanza, ¿sí? Miedo, incertidumbre, ansiedad y demás, creo que todos los hemos vivido y lo hemos tenido en este momento de pandemia muy fuertemente. Y hay momentos en que lo sentimos más fuerte que otros, ¿cierto? En el caso, digamos, de la forma que se debería seguir formando, pues hay dos aspectos. Uno, pues hay que seguir la vida, ¿sí? Y una de las situaciones que no hemos podido, y los estudiantes, yo lo viví con mis estudiantes, es la dificultad de la adaptación de la situación, porque digamos para ellos fue como, ¿cómo así virtual? ¿Cómo así que esto? ¿Cierto? Y la pandemia, yo he sentido que nos ha traído un mensaje de cambio muy, muy marcado en todo, en la forma en que debemos educar, en la forma en que debemos interactuar, en lo que debemos valorar, en todas las situaciones y temores que teníamos y que algunos tenían identificados y otros no, y salieron. Entonces, para responder tu pregunta, siento que en el medio de todo este caos, cada uno de nosotros debemos tener muy en el fondo, pero obviamente para algunas personas no va a ser tan fácil como para otras, tener la esperanza y la confianza y ser mensajeros de esa confianza, ¿sí? Primero que todo. Lo otro es que la actitud, ahorita dije algo y es el aprendizaje por imitación, Nicolás. La actitud. Mira que yo hice un ejercicio con los estudiantes de ellos al principio no prendían la cámara, no es que no tengo micrófono, no es que... Entonces yo sabía que ellos estaban acostados durmiendo o con el celular ahí acostados, ¿cierto? Entonces yo, digamos que una de las estrategias, y yo les hice mucha reflexión, ahorita hay que trabajar mucho la reflexión en cuanto que primero nos estamos formando, en el caso tuyo, que tú tienes tus compañeros, otras personas que vienen detrás tuyo formándote, es que decidimos estudiar algo de la salud y que el estudiar algo de la salud nos da para enfrentar incluso que de pronto no estábamos preparados, ¿cierto? Una situación como la que estamos viviendo y que nosotros somos proveedores de salud en todo el sentido de la palabra y que debemos asumir la pandemia con todo lo que requiere en el caso si tú enfrentas un contexto hospitalario con todos los medios de bioseguridad. Pero si la formación es virtual, ahí viene algo y es la actitud personal de mi responsabilidad formativa y de asumir la adaptación de esa nueva responsabilidad formativa, porque a veces, digamos, yo lo viví de que sobreexigen, ¿no? Pero es que no, ¿cómo así que virtual? Pero entonces el estudiante que está dando, ¿cierto? Entonces ahí mi invitación es de actitud y un ejercicio que yo hice fue, hay que seguir con la vida común y corriente, así sea virtual, porque es nuestra nueva piel, es nuestra nueva forma de comunicarnos, pero cuando una persona a mí me pone la barrera, es que no es lo mismo, no es lo mismo, pero es otra forma de comunicación que estamos estableciendo. Y lo segundo es que yo a ellos les hice un ejercicio de cómo recibo mi clase, digamos yo doy oftalmología, cómo recibo mi clase de oftalmología. Entonces, para mí, yo les hice, en vez de hacerles quiz de conocimientos, de todo eso, porque es que esto es lo que nos está llevando. Ya tenemos que cambiar nuestras formas de educar también, ¿cierto? Y entonces yo les dije, para mí el quiz es que ustedes me manden una foto de su sitio de trabajo. Y ellos empezaron a organizar su sitio de trabajo, sus escritorios, todo, se arreglaban todo. Pero entonces eso trascendió más a mandarme a mí una foto. Y fue también porque yo les decía, ustedes cuando me han visto que yo no prenda la cámara o no me levanto y esté aquí al frente de ustedes temprano, porque pues la clase con ellos era temprano, de estar con toda la actitud de dar clase. Quiero esa actitud, nosotros somos un grupo que debemos propender por nuestro aprendizaje porque ustedes son los que van a ir
ahorita a generar salud. Entonces, hay cosas que se pueden enseñar virtual, hay otras que no. Las que se puedan enseñar presencial, porque pues lo que yo decía ahorita, somos seres sociales, el contacto físico con las otras personas nos ha hecho mucha falta. Y cuánto antes de que pasara todo esto no generábamos o no éramos conscientes de ese contacto o lo evitábamos, ¿cierto? Entonces, digamos, es no tener temor ahorita a educarnos virtualmente y saber que habrán unas cosas que se pueden aprender virtual, otras no, y que llegó una era de lo informático, ¿cierto? Y que sabes que debemos aprender algo que se llama cultura digital y comunicación digital, porque esto trasciende, nosotros abrimos redes sociales, que Facebook, que todo eso, pero mira que todo el tiempo nos estamos comunicando y des en cuenta que las redes sociales y todo comunican más que en persona. Entonces debemos tomarlo de manera positiva y empezar a comunicar de otra manera en nuestros aprendizajes, lo que sabemos, utilizar todos estos medios y lo que sea presencial, hacerlo de esa manera. Obviamente va a haber temor, pero debemos estudiar muy bien cómo actúa el COVID o al menos estar actualizados leyendo de cómo actúa el virus para no tener, porque miedo vamos a tener, yo creo que de aquí a mucho tiempo todavía, porque estamos, por ejemplo, acá en Colombia, en Bogotá sobre todo, estamos en un momento del pico, ¿sí? O sea, no hemos llegado ni siquiera. Entonces es también con todo el profesionalismo que nos destaca todo el personal de salud y con tomar nuestros conocimientos y hacerlo viable de las dos maneras. Obviamente, de acuerdo a la etapa en que esté cada país, no hay que desconocer que cada país ahorita pues tiene una etapa diferente y asumir los nuevos cambios y los nuevos retos porque queramos o no, y así no sea el COVID, de pronto va a ser otra cosa que nos generó todo este revuelco y debemos aceptarlo y ahí sí como yo decía ahorita, abrazar las emociones, abrazar el miedo, abrazar esa ansiedad. Cuando nos da ansiedad es esa preocupación todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces entender qué nos está dando esa ansiedad realmente para poderla controlar un poco mejor y abrazarla y entender que es normal porque estamos viviendo una pandemia, pero también como llevarla de la mano y decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿sí? Con toda la actitud. Entonces, ese es como mi consejo, no tenerle miedo tampoco a la educación virtual. El hecho de que sea virtual no quiere decir que sea de menor calidad. Al contrario, yo que soy docente y creo que tú también impartirás a otras personas tu conocimiento, así seas estudiante, lo que sea, uno es impartidor de conocimiento todo el tiempo, uno le exige mucho más lo virtual. Y eso nos genera que debemos antes nosotros más bien transformarnos en hacer otras herramientas, otras cosas de aprendizaje, incluso la simulación virtual y demás, que puede llegar a ser una innovación en nuestra área. Muchísimas gracias, Sandra. Transmitirte bueno, el agradecimiento en nombre de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y gracias a Sofi también. Realmente, como te decía, como profesional de la salud me he sentido muy identificado y muy clara tu explicación. Muchísimas gracias. Gracias, Nicolás. Bien, gracias, Nico. Nos quedaban dos preguntitas. No quiero dejar pasar el hecho de que cuando dijiste los estudiantes con las cámaras apagadas, los 10 docentes que yo tengo en mi cuenta, en mi pantalla de Zoom, todos así, de la mañana, de la tarde, de enfermería. Sí. Así que, es más, varios estudiantes se sintieron tocados y empezaron a aparecer varias camaritas. Así que gracias, Sandra, por el comentario. Martín, perdón, Nico. Martín nos pregunta, que tiene una pregunta parecida a la de Valeria, relacionada a cuando se muere un paciente por alguna enfermedad, algún familiar o alguien muy cercano que pasó por lo mismo. ¿Cómo contenerse o no cargar con eso durante todo el día de trabajo, todo el día? ¿Cómo hacer para no transmitirle al otro, al paciente, que uno está mal, o cuando llega a su casa y no estar todo el resto del día así, o poder sanarlo? Esa es la pregunta de Martín. Bueno, Martín, una pregunta me hizo acordar de algo que trabajé hace poco
en la lectiva que tengo, es una asignatura que tengo de mindfulness. Me hiciste acordar mucho eso porque digamos que hay algo que pasa y te voy a dar una frase que es muy importante en esta pregunta y la voy a leer textualmente. Dice, la expectativa de poder estar diariamente inmersos en el sufrimiento y la pérdida sin ser tocados por ellos es tan irreal como esperar caminar a través del agua sin mojarse. Entonces, digamos que esta frase que te estoy dando, que da un poco de lo que me estás preguntando, se da porque uno, digamos, tiene, porque tú eres ser humano y como todos nosotros, de acuerdo a lo que nosotros también entendamos por la muerte, sobre la muerte, pues le tenemos a algunas personas miedo, ¿cierto? Porque es perder a una persona, porque nunca la vamos a volver a ver. Entonces hay tres situaciones que pasan con esto que tú me estás preguntando. Una es que digamos que uno tiene una fatiga pues súbita todo el tiempo de reexperimentar una situación. En el caso de que uno no haya aprendido sobre las pérdidas, el asumir la muerte con los pacientes o con alguien cercano, me asocia siempre todo. Sea que se muera o se enferme, alguien en mi casa me asocia todo lo que yo vivo en el hospital. Y viceversa también, porque eso pasa, ¿cierto? Uno ve a alguien enfermo en la casa, no, es que esto, o uno ya sabe, empieza a generar también esa preocupación. Entonces, digamos que esa es una carga emocional que es importante. Eh, el embotamiento y la habitación que uno todo el tiempo tiene por obviamente generar eso, y por eso yo decía que a veces los médicos tienen ese distanciamiento físico y las enfermeras también, físico y emocional. Incluso cuando uno lee artículos sobre la muerte, cómo son las representaciones o los significados del personal de salud frente a la muerte, dicen eso, que tratan de tener evitamiento, o sea, distanciamiento físico, afectivo con los pacientes, pues para evitar relacionarse. Entonces, digamos que otra cosa que sucede es simplemente tener como una hiperactivación, que es toda esa parte fisiológica por el temor. Entonces, yo simplemente diría que frente a eso, cuando ustedes, cualquiera de nosotros nos dirijamos a un paciente o tengamos una situación como esta, primero debemos llamarle por el nombre al paciente, porque uno ve mucho que a veces ni siquiera el personal conoce bien a su paciente, ¿sí? Siempre tener conciencia de los temores que nosotros tenemos, porque esos temores, sea nuestra familia o sea hacia el paciente, son temores que vienen de nosotros mismos, que debemos superar, que debemos confrontar y debemos, ahí sí como yo a veces veo unos posts que está así la ansiedad al frente de uno, o los pensamientos y uno le da la mano y mucho gusto me llamo tal, toca así porque uno tiene que aprender a afrontar de que en la vida, primero todo es impredecible, segundo que la vida y la muerte están en, o sea, uno sabe cuándo nace, no cómo se va a morir, ni cuándo, ni cómo, ni nada. Entender a la muerte como un proceso, eso es la muerte de acuerdo a las creencias, pues obviamente lo vemos de diferente manera, pero uno tiene que resignificar también eso y empezar a abrir la mente y verlo, sobre todo nosotros los del personal de salud, que cuando nos vemos enfrentados a vida o muerte es complicado, ¿sí? Entonces, digamos que con toda la delicadeza y la fragilidad que tenemos como seres humanos, pues simplemente con una actitud cálida, empática con nuestro paciente o con la situación que estemos viviendo, es lo mismo que yo ahorita le decía también a Nicolás, abrazar ese miedo que estamos teniendo y, y eso es muy personal, porque si yo trabajo esa parte personal y le doy una interpretación diferente, sabiendo que todos los duelos van a generar un dolor por el cambio. El duelo no es solo que una persona se muera, sino todos los cambios que puedan surgir en la vida, incluso que se le pierda a uno, si a uno le da hasta dolor, no sé, un perrito, hasta algo que uno quiere mucho, ¿cierto?
Pero en el caso de una vida humana, pienso que es más tocar ese dolor, entenderlo de manera compasiva. La compasión es algo que debemos trabajar muchísimo y para ser compasivos, que es entender el dolor del otro, debemos entender nuestro dolor y nuestros miedos. Entonces, es una invitación a que empieces a conocerte un poco más y a enfrentar todos esos temores. Y también, digamos que cuando uno lo vive, ¿no? Hay algo que también hay que tener en cuenta y es que cuando uno tiene algo personal, pues yo puedo ser médico, lo que sea, pero mi familia no es mi paciente, ¿sí? Y uno debe aprender los límites también que tiene frente a eso. Gracias, gracias, Sandra. Estamos todos, nos hemos quedado todos pensando. Estamos todos ahí como con la cabeza abierta. Bueno, gracias. Última pregunta, que yo sé que siempre pregunta ella, nunca me la escribe, así que buenísimo. Ingrid, estudiante de segundo de enfermería, a ver si ahí va a activar su micrófono. Estoy. Buenas tardes, muchas gracias, Sandra. Una excelente disertación, como siempre. Nos tiene acostumbrado a la Cruz Roja. Más que todo de preguntar, era hablar sobre un caso particular que tuvimos nosotros en prácticas el año pasado, junto a una profesora. Sucedió que falleció un adulto mayor, una abuela, y nos vimos en un grupo de que había compañeras de que lloraban muchísimo por la situación, de que estaba la persona fallecida, que no se habían hecho los primeros cuidados y todo lo que conlleva. El hecho de que al ser un equipo, no es que yo estoy con una persona solamente y me tengo que dedicar a mi compañera y a mis pacientes. En caso de que veamos un compañero o un colega que está en una situación similar, el hecho de brindar, no esperar que se nos pida ayuda, sino que también brindarla a esta persona. Nadie nació sabiendo lo que es la práctica. Todos tenemos emociones encontradas, todos en algún momento vamos a tener un paciente que nos recuerda a un familiar fallecido. Entonces, la base de un trabajo en equipo no solamente es llevar problemas o llevar soluciones, sino también estar para el otro. Por más de que la otra persona no quiera hablar, compartir buenos momentos y decir, me saco la mochila. Sabemos que no es fácil sacarse la mochila de encima, pero al mismo tiempo pensar de que quizás en el día una situación con una persona, un paciente, haga que nuestra mentalidad cambie y que ese día que empezó mal mejore. Así como también pensar en que la persona, el paciente está estresado, la familia está estresada y por ahí reacciona mal, también nos hace ver el hecho de que nosotros también tenemos que estar en el lugar de una persona que viene de muchos días de internación, con muchas preocupaciones, porque a nosotros nos tocó que estaba internado el hijo y la cuidadora era su mamá, y que no tenía una persona que viniera y lo asistiera a su hijo, y era su mamá que tenía 96 años y lo estaba cuidando. Entonces nosotros teníamos que ponernos en la situación de que ella estaba todo el tiempo y brindarles a su vez una asistencia a ella también, porque ella estaba de acompañante y venía con una carga emocional muy importante. No sabemos todo, no es que tenemos la bola de cristal y adivinar lo que cada uno nos pasa o nos pueden dar, sino que también tener un poquito de visión y de escuchar más que oír, escuchar y entender. Creo que eso es la base de la asistencia nuestra y del trabajo nuestro, porque todos vamos a tener un mal día. Creo que depende de que está del otro lado, de que nos acompaña, el hecho de saber si ese día va a mejorar o va a seguir de la misma manera. Eso que tú dices, Ingrid, es importante y sobre todo aceptar el día como se dé. Porque es que a veces no, que el malestar de sentir un día como cargado, difícil, lo queremos rechazar, ¿cierto? Y tenemos como muchas reacciones frente a eso. Y es normal tener un día difícil. Y frente al apoyo que se le da a otras personas, tienes toda la razón. Creo que el desarrollo de la compasión en el cuidado de la otra persona, en el caso de ustedes, en el caso que tú me estabas mencionando,
y ni siquiera, digamos, en el paciente comprender todo su contexto, porque uno cuando se da cuenta, pues los pacientes tienen una historia, ¿no? Era lo que yo mencionaba de lo biopsicosocial, que siempre lo hemos asociado al paciente y lo debemos seguir teniendo en cuenta, y también en nosotros mismos. Y el acompañar a otra persona en un momento difícil, sea un compañero o un paciente o la situación que enfrentemos, es muy importante. Y hay veces que las personas ni siquiera hay que decirles nada, es como acompañarlas en el silencio. Y eso pasa mucho también con los duelos, ¿cierto? El solo hecho de yo estar ahí y acompañar a esa persona en el silencio y con el silencio, le da todo el soporte también para que pueda afrontar su situación en ese momento. Y de pronto ese mal día que tuvo, como digo, puede ser compañero, paciente o la situación que se me presente, pueda mejorar al otro, ¿no? Eso es como el aprendizaje que debemos tener también. No todos los días oscuros duran para siempre. Sandra, qué hermosa frase para cerrar. No todos los días oscuros duran para siempre. Creo que más de uno lo va a tener ahí. Varias de tus charlas, varias de tus frases de cabecera las tengo, he tomado nota. Sandra, agradecerte nuevamente para finalizar. Agradecerte a vos también, Geno, tu solidaridad, como siempre, tu compromiso para con la institución, que han mediado de contacto. Gracias, Nico, también. Está buenísimo esta posibilidad de poder intercambiar y que no está la Nacional, Cruz Roja, que podamos encontrarnos en estos espacios y generar un espacio de crecimiento. Gracias a los profes del instituto, a los profes de la Universidad Nacional de Córdoba también, que se han sumado. Los invito, para decirles, 15 días seguramente estén llegando sus certificados, ¿bien? Se han juntado 3 certificados de esta semana, del sábado pasado, de este y el sábado que viene, así que les decimos 15-20 días como para que se queden tranquilos, ¿sí? Sandra, muchas gracias, muchas gracias. Cualquier cosa que necesites, sabes que acá estamos. No, muchas gracias por todos los mensajes que han colocado, que han escrito, que los he estado leyendo. De verdad, es un placer para mí. Y bueno, espero que, pues yo siempre digo que todo lo que uno hace, ojalá que sea en beneficio al otro. Y pues mi trabajo está muy enfocado en eso. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Sandra. Los invito a todos a que, como ya sabemos, nuestra tradición, por lo menos en Cruz Roja, se las vamos a contagiar a los chicos de la Nacional, que prendamos nuestras cámaras y nuestros micrófonos. Les damos un fuerte aplauso a Sandra. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Nos vemos el sábado, chicos. Gracias. 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 Chao. Muchas gracias. Excelente. Una buena tarde. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Gracias.